primer trimestre. Y a propósito de esta cifra, tenemos en la línea al presidente de ACOPI, Rodolfo Correa. Señor Correa, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Buenos días, Claudia, un gusto saludarla a usted y a toda la audiencia. Bueno, pues no es sorpresa ese bajo crecimiento, pero ahora que ya tenemos la cifra y que sabemos que uno de los sectores de menor crecimiento es el comercio al por menor, lo cual toca su gremio y sus intereses, pues ¿cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje es que creo que tenemos que tener paciencia, tenemos que tener optimismo. Si el crecimiento del 0.7% en este primer trimestre, nos da una señal de que por lo menos estamos creciendo. Y estar creciendo es estar vivo. Yo creo que en este momento es muy importante enviarle un mensaje al gobierno nacional, y es que definitivamente los gremios, en este caso ACOPI, quiere sentarse con el gobierno a construir una mesa de diálogo nacional para crear un acuerdo multisectorial que nos permita recuperar y salvar la economía de los estragos que la pandemia ha venido causando. Si nosotros nos sentamos y concertamos como país el rumbo que la economía debe tomar, creo que hay muchas probabilidades de que cumplamos esa expectativa que tiene el Banco de la República del crecimiento del 1.4 del Producto Interno Bruto para este año. Pero la pregunta es cómo, doctor Correa, si el gobierno llegase a hacer, no sé, una suerte de gran mesa de la reactivación económica y lo invitan a ¿usted qué aportaría? ¿Qué cree que se debería hacer? Una o dos cosas puntuales. Mire, nosotros necesitamos ya una reforma tributaria que nos permita otorgar incentivos fiscales a la micro, pequeña y mediana empresa, entre ellas una tarifa de renta diferencial, un IVA diferencial, un tema de tratamiento de los parafiscales, es decir, las cargas estatales están asfixiando al micro y pequeño empresario. Y segundo, tenemos que crear un gran plan nacional de ruta para la transformación tecnológica, digital y ambiental de la micro, pequeña y mediana empresa que haga sostenible la economía del país. Claro, cuando usted dice, señor Correa, que invita al gobierno a que creen una mesa, uno dice, pero pues estas mesas no existen, no solamente por la situación de la economía como está, sino pues porque se entendería que hay un diálogo fluido entre sector público y privado permanentemente, porque así es que se desarrolla la economía de un país. ¿No hay esas líneas de comunicación bien establecidas? Sí hay líneas de comunicación, pero no hay un órgano permanente que nos permita establecer metas claras a mediano y corto plazo para la economía. Es indispensable, Claudia, que se cree ese escenario de diálogo social para la reactivación económica, pero no como una serie de reuniones aleatorias, sino como resultado de una planificación de Estado que le apunte a la consolidación de un modelo macro y microeconómico que nos permita reactivar el crecimiento económico del país. Bueno, y para seguir en la línea de lo que le había preguntado Sebastián ahora, de qué es lo que hay que hacer, dos cosas puntualmente que usted ya respondió, ¿qué es lo que no hay que hacer o lo que hay que dejar de hacer para cumplir el mismo objetivo? Mire, lo que hay que dejar de hacer es llevar la polarización política al análisis económico. Nosotros no podemos manejar la economía como se maneja la política de este país, que es con polarización, que es con discursos que tensan las relaciones. Yo creo que la relación entre gobierno, gremios, gobierno, sector privado tiene que ser una relación tranquila, de diálogo y de construcción y de buen lenguaje para que el país crezca y a todos nos vaya bien. Oiga, señor Correa, me imagino que usted sabe que entre lo que sí creció está el sector de entretenimiento, y yo me pregunto, ¿no será que también hace falta tal vez más innovación de parte del sector comercio para poder captar la atención de los consumidores que están dispuestos, a pesar de los recursos limitados, a cerrar uno de los bolsillos o hacer unos sacrificios para poder mantener, por ejemplo, el entretenimiento que para la gente hoy está siendo muy importante? ¿No falta también innovación de parte de su sector? Tiene usted toda la razón, Claudia. Por eso es indispensable que creemos este plan nacional de transformación digital, porque una de las principales barreras, mire usted qué gran paradoja, para el micro y pequeño empresario es el nivel de
falta de acceso a esa tecnología, la falta de acceso a la innovación, la falta de acceso a la economía electrónica, a la economía digital. Entonces, si nosotros nos ponemos todos de acuerdo en esa ruta de transformación tecnológica y digital, estoy seguro que se crearán nuevos canales para que el micro y pequeño empresario tenga muchas más alternativas de, perdónenme la expresión, seducir a su clientela para poder acceder a los beneficios que tiene un mercado eficiente. Y con respecto al tema del crecimiento del sector de entretenimiento, es perfectamente entendible. De hecho, recuerde usted que durante la Segunda Guerra Mundial lo único que no cayó fue precisamente la industria del consumo del entretenimiento, porque la gente aún en las circunstancias más críticas necesita entretenerse, necesita esparcirse. Entonces, en atención a las dos cosas que usted me dice, precisamente le concluyo eso, es, uno, es normal el crecimiento de la industria del entretenimiento, y dos, sí se necesita una ruta de transformación digital de la economía del micro y pequeño empresario del país. Es Rodolfo Correa, el presidente de ACOPI, el gremio de las pequeñas y medianas empresas en Colombia, reaccionando a la noticia de última hora en Colombia, el crecimiento de la economía en el primer trimestre del año, que fue del 0,7%. La mirada optimista, al menos algo estamos creciendo, pero también la mirada realista. Tenemos que sentarnos a trabajar desde lo privado y desde lo público para que el crecimiento sea superior. Muchas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. A usted, Claudia, siempre a sus órdenes y un buen día. Son las 11:59 de la mañana, ya llega el momento de las noticias.